hacer. Adelante. Entonces, trabajo en alturas. Primer pregunta, ¿trabajaron todos? Sí, profesor. Sí, profesor. No veo la cámara de Bautista Barajas, de Flores Cruz. García Vázquez, ¿dónde estás? Alza la mano. García Vázquez, ¿no tiene cámara? Ya te vi. Ruiz Ramos. Ya. Aquí estoy, profesor. ¿Sí se ve mi cámara? Sí. Torres Díaz. Sí, profesor, aquí estoy. No veo a Torres Díaz. Aquí estoy, profesor. Ya tengo mi cámara encendida. ¿Ya me puede ver? Es que tienes una diadema. Sí, profesor, soy con lentes. Ok. Ya están identificados, ya tienen su cámara. Pueden cerrarlas, pero cuando hablen, tiene que verse su imagen, porque ¿qué les vamos a calificar? Ya tengo calificaciones de 6, de 7, y dicen, pues es que no las veo. ¿Qué les califico en la exposición? Las personas que avisan que no tienen cámara, pues ya sabemos que con ellos no hay esa situación. Les vamos a calificar el contenido y todo lo demás, pero en esa parte, pues no se puede aplicar una baja calificación, y de eso me encargo yo. Por eso les pregunto siempre, ¿puedes o no puedes? Cuando me dicen que no, yo lo tomo en consideración. Son las 19:12. A partir de este momento tienen 20 minutos para presentarnos su exposición. Ya saben que si se pasan de tiempo se penaliza. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a presentar la NOM 009 STPS 2011 de condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Y bueno, estamos conformadas por su servidora, Luz Elena, Jocelyn, Natalia, Viani y Guadalupe Leonor. Gracias. Bueno, nosotros les vamos a presentar la NOM, la cual consta de 21 puntos, los cuales vamos a tratar de abarcar. Bueno, de lo que cuales avanzamos lo más importante. La que sigue. Ok, para tener una interpretación correcta de esta norma que estamos presentando, recomendamos consultar, incluso la norma lo menciona, consultar las siguientes normas, que de NOM 004 STPS 1999 y la NOM 017 STPS 2008, NOM 026 STPS 2008 y la NOM 029 STPS 2005. La siguiente, por favor. Bien, pues el objetivo de la norma es establecer los requerimientos mínimos de seguridad para prevención de riesgos en trabajos en alturas. El campo de aplicación es el territorio nacional y también en donde se lleven este tipo de actividades. Sustituye a la norma de 1999 y el proyecto se presentó el 31 de agosto del 2010 y se publicó hasta el 6 de mayo del 2011. Lo primero que tenemos son las obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores. Del patrón es cumplir con manuales e instructivos, dar su autorización por escrito a los trabajadores de que realicen estas actividades.
Debe realizar análisis de riesgos que se puedan presentar y debe cumplir con las normas, con la norma y asegurarse que los trabajadores también cumplan con ella. Debe realizar programación y a su vez debe proporcionar a los trabajadores de equipos de protección para contar con un botiquín y a su vez con un plan de emergencias. Debe proporcionar capacitación a los trabajadores y sobre todo ser transparente con las autoridades. En cuanto a los trabajadores, deben ser participativos con las capacitaciones, cumplir con las normas, informar sobre algún peligro o daño que se presente, utilizar el equipo de protección personal y acudir a algún examen médico si así lo solicita el patrón. Bueno, yo les voy a hablar sobre las medidas generales para los trabajos en las alturas. La siguiente, por favor. Cierra tu cámara para que se escuche mejor. Trabajos en las alturas. Como medidas generales, tenemos la capacitación, pues los trabajos se realizan por personal capacitado y autorizado por el patrón con su respectivo permiso. La revisión, pues todos los equipos deben de ser revisados antes de ser utilizados y la carga nominal no debe de ser sobrepasada en cada equipo. Si bien los principales riesgos que se pueden sufrir son caídas de cualquier altura, descargas eléctricas o caídas de objetos, pues también se deben de considerar riesgos del tipo natural o los ruidos, por ejemplo. La protección, en este caso, a los cables que se encuentran en líneas de vida o algún otro, pues cuando existe el riesgo de desgarre o de romperse, pues deben de tener una protección externa. También el clima, pues debe de ser considerado, pues si se considera negativo, las actividades deben de pararse. La que sigue, por favor. Bueno, también la norma nos indica las distancias a las cuales se debe de trabajar cuando se está cerca de una línea eléctrica. Pues a mayor voltaje, mayor será la distancia a trabajar. Además de que en una cinta se debe de indicar la tensión que se maneja en cada cable y se debe utilizar el EPP dieléctrico. En este caso nos marca que por lo menos guantes, calzados y casco. Cuando se hace revisión a una maquinaria o se le realiza el mantenimiento, pues se debe de llevar un control en el cual se debe de anotar los datos del equipo, la marca, el modelo, el folio, las observaciones que se hacen a la identificación del trabajador que realizó la revisión, la fecha y las acciones. En este caso pueden ser preventivas, de reparación o de mantenimiento. La que sigue, por favor. Bueno, sí, tenemos también los sistemas de protección personal. En general, estos se deben de supervisar siempre que el sistema de trabajo de las alturas cuente con lo que se establece según el fabricante. Además de que todos los sistemas y subsistemas se encuentren acreditados, aprobados y certificados según la LFM. La que sigue, por favor. Un sistema con el que contamos, pues, o se cuenta, pues debe de ser el sistema de restricción. El sistema de restricciones, como su nombre lo dice, para restringir el área en la que va a trabajar digamos, el obrero, pues debe de estar, no debe de acercarse al borde donde pudiera ocurrir una caída. Este sistema debe ser tan largo hasta llegar a 1.20 metros antes de donde podría ocurrir la caída. Este se debe de conformar por un lazo o una cinta que vaya amarrado, que vaya atado a un arnés de cuerpo completo. Y jamás se debe de considerar como un sistema que evite una caída. El siguiente, por favor. También podemos encontrar lo que es sistema de posicionamiento o sistema de ascenso y descenso controlado. El sistema de posicionamiento, de igual forma, solamente es para delimitar el área en la que se va a trabajar, jamás para evitar una caída. Y el sistema de ascenso y descenso, como su nombre lo dice, pues es un sistema el cual va a ayudar o bajar al trabajador. Es importante que las herramientas o objetos sean cargados en el cinturón y el cinturón amarrado al mismo sistema para evitar caídas. El que sigue, por favor.
Como otros sistemas de protección personal, esto sí para interrumpir caídas, pues deben de contar siempre con arnés de cuerpo completo, línea de vida, conectores, dispositivos absorbedores de energía y puntos o dispositivos de anclaje. El que sigue. Permíteme. Adelante. A continuación les mostramos lo que sería un paracaídas. Este se conoce como sistema de vida horizontal. El siguiente sería la línea de vida vertical. Por ejemplo, este es cuando están limpiando en un edificio los vidrios. El siguiente. Este, por ejemplo, es cuando están arreglando la parte superior de un camión que tiene una altura considerable. La que sigue, por favor. Bueno, también en consideraciones tenemos los andamios tipo torre. Bueno, estos en general, pues su hermano debe de ser de acuerdo al fabricante, debe tener barandales de 90 centímetros de alto como mínimo, no debe tener a nadie arriba mientras se ubique o se mueva o se arme. Se debe sujetar cada 4 metros y dice la norma que solamente se puede recargar una escalera si tiene 40 centímetros de ancho y no afecta su estabilidad, además de que no se deben de utilizar objetos improvisados para aumentar su altura. El que sigue. Y cada uno, cuando se le hace la revisión, se le pone una tarjeta. Tarjeta verde se puede utilizar, tarjeta roja si no. Debe de tener la fecha y el nombre del responsable que le está autorizando. La que sigue. Bueno, después tenemos los andamios suspendidos. Durante esta operación se debe de considerar, pues, instalar y ensamblar el andamio mediante un procedimiento siguiendo, pues, las instrucciones del fabricante. Se deben de instalar los contrapesos específicos para cada caso cuando se usen vigas de suspensión. Para la determinación de la masa de contrapeso se debe de considerar un factor de seguridad mínimo de 4 respecto a la suma de la capacidad nominal. Para esto se necesita utilizar la ecuación que se muestra ahí en la foto, lo cual, pues, W es el contrapeso mínimo que se debe de emplearse para equilibrar el sistema con un factor de seguridad, pues ya les dije que es de 4. B es la distancia del punto de aplicación de la carga máxima al punto de apoyo. C es la capacidad de carga máxima del andamio que está establecida por el fabricante. Y A es la distancia del punto de aplicación del contrapeso contra W al punto de apoyo. Para esto también se debe de indicar que la carga en un lugar, la capacidad de la carga en un lugar visible del equipo, ya sea en kilogramos, si es menor de 1000 kilogramos, se debe de demostrar en toneladas, y si es menor, pues igual se debe demostrar. También se debe de verificar, pues, su trayecto de los cables de suspensión. Siguiente, por favor. De los cables de suspensión, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver los ejemplos de condiciones inseguras en los cables. Es por eso que, pues, se deben de verificar antes que no estén desgastados no estén desgastados, ya sea por quemaduras, por flamas, por calor, etcétera. Siguiente, por favor. ¿Podrían mandarnos una imagen al WhatsApp del grupo con la fórmula desglosada, con sus nombres, con todo lo que involucra? Porque no lo vi. Sí lo explicaste, pero pues de ahí voy a sacar una pregunta de examen. Sí, yo lo mando al grupo. Ok. Después tenemos las plataformas de elevación. En las plataformas de elevación también se debe de contar con los siguientes componentes, principalmente la canastilla o plataforma de trabajo que integrada al equipo deberá contener una protección lateral en una altura mínima de 90 centímetros. No se debe de utilizarse cuerdas, cables o cadenas o cualquier otro material para sustituir la canastilla. Durante esta operación, las plataformas de elevación se debe de cumplir con lo siguiente. Principalmente se debe de evitar que se coloquen sobre superficies u objetos frágiles o inseguros, que se operen en terrenos, pues, desnivelados o inestables. Se debe de evitar que se usen como grúas de carga. También evitar que se coloquen o se recarguen, pues, lo del personal, o recarguen escaleras, etcétera.
Y cuando estos se operen, se debe de evitar que no estén, por ejemplo, en remolques o automóviles o algún otros vehículos. Siguiente, por favor. Ok, en las escaleras de mano. Las escaleras de mano deberán ser pues revisadas antes de cada uso. Aquellas que tengan pues defectos que puedan afectar su uso seguro deberán ser retirados del servicio inmediatamente y deben de marcarse con una leyenda que diga peligrosa o no utilizar o alguna otra similar, para así después proceder a su reparación, ya sea de reparación, desecho o destrucción total. Las reparaciones deben de ser pues por un personal capacitado y después también deben contener las escaleras de mano, deben ser almacenadas en lugares donde no estén pues expuestas al sol o a la lluvia que puedan pues dañar y deben permanecer libres de grasa, aceites o etcétera, al igual que deben de estar pintadas con un material transparente que no puedan ocultar los defectos o daños presentes cuando sean fabricados, por ejemplo, de madera. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Adelante. Bueno, con vectores de seguridad, estas deben estar extendidas por lo menos de 2.5 metros hacia el borde de la superficie de trabajo, pero en ningún caso por más de 6 metros por debajo de la... Además de eso, tener un refuerzo con las redes de cubierta ligera para proteger los materiales de escombros, para evitar la caída de esos. Y bueno, están instaladas de acuerdo a las especificaciones del fabricante y provistas de cuerda perimetral de alta resistencia y someterlas a mantenimiento. Y la siguiente, por favor. El seguimiento de la salud de los trabajadores, bueno, el trabajador debe someterse por lo menos, al menos cada año a un examen médico. Este examen médico debe de contener el nombre del trabajador, la evaluación médica del trabajador, nombre del médico, firma y número de cédula profesional. Cabe resaltar que el último examen médico debe de preservarse mientras el trabajador sigue activo. La siguiente, por favor. El plan de atención a emergencias. Este debe de contener a un responsable que va a implementar el plan, además de los procedimientos para, por ejemplo, el alertamiento del caso de emergencia, comunicación de la emergencia con los auxiliares, primeros auxilios en caso de accidentes, la eliminación de riesgos durante y después de la emergencia, uso de sistemas y equipo de rescate en su caso, y en su caso, la reanudación de las actividades. La siguiente, por favor. El plan de atención también debe de contener la identificación de rutas de evacuación y escape, particularmente si los trabajadores no están familiarizados con el edificio en el que están trabajando, y las acciones por implementar en caso de cualquier falla en el sistema o equipo, entre ellas el suministro pues, de energía. Todo esto se debe de reportar con el operador. La siguiente, por favor. También se debe de tener la capacitación y adiestramiento con respecto al contenido del plan. Y la siguiente. Gracias. Bien, pues como ya les habíamos comentado, los trabajadores deben llevar una capacitación, adiestramiento y tener información. Esto dependerá del tipo de sistema o equipo que utilicen, las tareas que se les asignen y la atención a emergencias. En cuanto a sistemas personales, se les debe contener sistemas o equipos disponibles, algunas aspectos relacionados con selección de instalación de puntos y dispositivos de anclaje, la forma correcta de instalación de estos sistemas, de igual forma la forma correcta de ensamblar estos sistemas con otros,
En cuanto a algunas condiciones que se deben evitar, deben ser el ensamblaje de componentes incompatibles o que no estén autorizados, la exposición de sistemas a condiciones que puedan dañar los materiales, como lo son sustancias corrosivas. Quedan 2 minutos. Y en cuanto a andamios, escaleras a manos y plataformas de elevación, tenemos, deben contener cosas como ensamblaje y desensamblaje, teoría y práctica deben pasar como un examen y atención a emergencias. Bueno, las unidades de verificación, el patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología, sobre la normalización y su reglamento. Esto para verificar el grado de cumplimiento de la norma. Las unidades de verificación que evalúen la conformidad con la presente norma deben aplicar los criterios que están en el capítulo 18, y las unidades de verificación acreditadas y aprobadas que evalúen el cumplimiento de la norma deberán como tal emitir un dictamen. Como tal, este proceso, el procedimiento lo puede llevar a cabo personal de la empresa o contratar como tal algún personal. La siguiente, por favor. Estos son los datos que debe de tener la unidad de verificación, los datos del patrón y los datos de la unidad de verificación. La siguiente, por favor. La vigencia de los dictámenes emitidos tendrán como, serán de 2 años, no pueden exceder de ese tiempo, y estos son algunos ejemplos de unas unidades que fueron acreditadas. Bueno, no se puede ver muy bien la imagen. Fueron con verificación aprobada. La siguiente, por favor. El procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto a las visitas de inspección desarrolladas como a las autoridades, como a las visitas de verificación que realicen las unidades. El dictamen de verificación vigente deberá entrar a disposición de la autoridad del trabajo cuando éste lo solicite. Como tal, los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad de esta norma se realizará según aplique mediante la constatación física, la revisión documental o que serán registros o entrevistas de conformidad con lo siguiente. De hecho, esta tabla que podemos ver aquí viene en la norma, viene en el apartado de disposición, el tipo de evaluación, como lo mencioné, que puede ser física, documental de registro o entrevista, y el tipo de criterio que aplicaría para que lo acepten. Es decir, que el patrón cumpla con eso. Las evidencias de tipo documental o los registros que ofrecen en el centro de trabajo podrán exhibirse de manera impresa o en medios magnéticos y deberá conservarse de al menos durante 1 año, mientras realizan la otra evaluación de conformidad. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver el tipo los tipos de evaluación en la documental que el patrón debe cumplir, también las físicas, la entrevista y de registros. La de entrevista, tenemos que hacer el conteo del total de trabajadores y dependiendo cuántos trabajadores se encuentren, es el número de entrevistas que se tiene que realizar. La siguiente, por favor. Y ya sería todo, profesor. Se pasaron 2 minutos, que está dentro de tolerancia, que está dentro de tolerancia, entonces no se penaliza, pero cuídenlo, porque fueron 2 minutos, si hubieran sido 3 ya se penaliza. Norma muy interesante, norma que requiere que ustedes al menos tengan la noción. Andamios tipo torre, andamios suspendidos, plataformas, escaleras de mano. No vi escaleras tipo marina. ¿Sí las mencionaron? No, profesor. Las de tipo marina no. No vienen, pregunta, es pregunta, ¿no vienen en la norma? No, solamente venían escaleras de mano. Las marinas, Sí, si no mal recuerdo, vienen en la 1, profe. Ok. ¿Saben todos cuál es una escalera tipo marina? No.
Karen Osorio. Yo sí, profe. Son como las escaleras que se utilizan portátiles, pero están fijas a la pared y cuando son mayores a 2,20 m deben de tener como un círculo de seguridad. No sé cómo mencionarlas, pero se mencionan en la norma 1 y incluso viene la sección escalas fijas y escalas móviles. Y también se hablan de las escalas que mencionaron mis compañeras, que se utilizan, pues, por ejemplo, contra incendios y así. También vienen en la norma 1. Si quieren, ahorita les mando una foto por WhatsApp para más fácil. Bien, Karen Osorio, ya tienes participación. Me tocó subir a unas instalaciones en Chimalhuacán, en unos tanques elevados, muy altos y de por sí altas. Subimos más de 10 metros y la escalera marina, precisamente a lo que dice Karen Osorio, es que tú no te pudieses caer para atrás porque la escalera marina tiene una especie de cinchos que cubren toda la periferia en un radio en la parte de atrás. De hecho, si tú te cansaras, por decirlo de alguna manera, estando en la escalera, pudieses recostarte sin soltarte, por supuesto, y esos cinchos van a evitar que tú caigas hacia atrás. Por supuesto que se utilizan en una altura definida, ya nos decía Karen, de 2 metros y cacho, pero y hacía yo la pregunta precisamente por la utilización de estas escaleras que por sí solas ya tienen una seguridad. Si se acuerdan las imágenes que vimos de los chicarcas, de los que no cumplen con las normas, de que lo hacen a propósito, de la norma de trabajo en alturas, puede preparar 3 preguntas y hacerlas. Pregúntale a Mariana Crespo, por favor. Nomás para que se haga notar Mariana Crespo, y luego le preguntas a Joshua, y luego le preguntas a Companch. Pero hágalo rápido porque si no el tiempo se nos va. Durante la operación de las plataformas de elevación, principalmente, ¿qué se debe evitar? Es no utilizar cuerdas, cadenas o algún material flexible para sustituir la canastilla. Sí, sí, está bien. Gracias, Mariana. ¿Dónde estás? Habla, por favor. Aquí, profe, aquí ando. Ok, gracias. ¿Nada de qué? Eso me da alegría porque estás atenta. Y sobre todo por donde estás trabajando. ¿Sigues colaborando ahí? Sí, profe, todavía andamos aquí trabajando. Ok, pregúntale a otra persona, gracias. Ya dije a quién. Menciona 3 características que las escaleras de mano deben cumplir. No recuerdo quién sería, pero el profe ya los mencionó.
Companch, ¿No puedo responder yo, profe? Bueno, ¿quién sí la tengo. a ver, Companch. Deben ser almacenadas en lugares donde no estén expuestas a elementos a la intemperie, como el sol y la lluvia, permanecer libres de grasa o aceite y estar pintadas con material transparente que no oculte sus defectos. Sí, está bien. Ok, pues falta la pregunta para Muy la bien. persona que dije. Podría ser también que mencione dos condiciones que se deben evitar. ¿Dos condiciones para evitar cuándo? En la capacitación se les indica que eviten ciertas condiciones. Podría ser que se exponga el material a situaciones que puedan degradarlo y y también que no se esfuerce mucho el material, ¿no? Bueno, los componentes. Sí, está bien, es correcto. Gracias, Idogu. Tú tienes mucho que ver con esta norma. Trabajas normalmente en alturas. Sí, profe. Ok, gracias. ¿A quién le pasamos el control para que de una vez la compañera se lo pase a esa persona o me lo regrese a mí? Y yo A se mí, lo doy profe. A mí, Karen Osorio. sí, por favor. ¿Me regresas el control y yo se lo paso, por favor, compañera? Sí, profesor. Pero me indica que usted es el anfitrión. Ok, ¿a quién se lo paso? A mí, profe, a Karen Osorio. A Karen. Adelante, ¿pones tu portada para tomar sus datos? ¿Camacho trabajó? Sí, profe. Todos trabajamos, profe. Todos. Necesito ver la cámara de Camacho. Ahí voy. Se está prendiendo. Madariaga Crespo. Aquí estoy, profe. Hola. ¿Y cómo te va con los chicarcas del gas? Mariana Crespo. Sí, profe. ¿Mande? ¿Cómo te va con los chicarquiños del gas? Pues bien, profe. Es medio difícil regularlos porque como ya pues son desde antes, no están como muy preocupados en todo eso, pero los que sí están preocupados, pues sí, ayudan bastante al proceso. Entonces, ahí estamos, dándole una luchita. ¿En qué instalaciones estás? ¿Aquí en San Juanico? No, pues es más pues como de parte corporativo del grupo Cobama. Ok. Sí. Son 4, Camacho, Madariaga, Osorio y Sánchez Aguilar. ¿Gerardo? También Diana Patricia. Falta Diana. No la veo en la presentación, en lo que están poniendo. Es que lo tapa. Ok, ¿cuál es el nombre? Sánchez García, es Diana. ¿Sánchez García Diana? Sí, profe. Yes. Ok, pues son las 7:45. Tienen 20 minutos.
Vale, nosotros somos el equipo que vamos a exponer la norma 026, STPS 2008, que tiene que ver respecto a los colores y señales de seguridad e higiene, así como la identificación de riesgos por fluidos que son conducidos por las tuberías. Bueno, el objetivo de la norma es establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene, así como la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Comenzamos definiendo lo que es un color de seguridad, el cual es un color de uso especial y restringido que tiene como finalidad indicar la presencia de peligro, proporcionar información o bien de prohibir o indicar una acción a seguir. Por otro lado, el color de contraste es aquel que se utiliza para resaltar el color de seguridad. Siguiente, por favor. La señalización es una valiosa herramienta que nos ayuda a incrementar la seguridad de los trabajadores y de las personas y que son ajenas a los centros laborales y que llegan a ingresar a estos, tal como son contratistas, visitantes, cuerpos de auxilio y apoyo en situaciones de emergencia. Por lo cual el uso estandarizado de ciertos colores y de señales nos va a permitir atraer fácil y rápidamente la atención de los observadores, lo cual es un aspecto de mucha importancia en el campo de la señalización sobre seguridad. Siguiente. Los mensajes de señalización están enfocados a indicar típicamente, en el primero, riesgos físicos, por ejemplo, escalones, desniveles u obstáculos. En el segundo, delimitación de áreas de tránsito y de movimiento u operación de vehículos o maquinaria. En el tercero, una condición de riesgo de un flujo en un sistema de tubería. En el cuarto, una obligación de un equipo de protección específico. En el quinto, la localización de equipos para uso en casos de emergencia. Y en el inciso F, la prohibición de realizar acciones susceptibles de organizar algún riesgo. ¿Nos puedes volver a puntualizar, por favor? ¿Qué es el A? El A es para riesgos físicos, por ejemplo, escalones, desniveles u obstáculos. ¿El B? Para la delimitación de áreas de tránsito y de movimiento u operación de vehículos o maquinaria. El C, una condición de riesgo en un fluido en un sistema de tubería. El D, el uso obligatorio de un equipo de protección específico. El E, la localización de equipos para uso en casos de emergencia. Y el F, la prohibición de realizar acciones susceptibles de originar algún riesgo. ¿Cuál es el E? El E es en la localización de equipos para uso en casos de emergencia. ¿El F? La prohibición de realizar acciones susceptibles de originar algún riesgo. Adelante, gracias. Bueno, en la tabla 1 de la presente norma nos indica los colores de seguridad, el significado que tienen y las precisiones de cada uno de estos. Como podemos ver, el color rojo nos está indicando un paro, una prohibición, material, equipo y sistemas para combate de incendios. El color amarillo nos indica la advertencia de peligro, la delimitación de áreas, la advertencia de peligro por radiaciones ionizantes. El color verde nos indica una condición segura y el color azul una obligación. Bueno, cuando se utilice un color de contraste para mejorar la percepción de los colores de seguridad, la selección del primero debe estar de acuerdo a lo establecido en la tabla 2, que aquí se indica. El color de seguridad debe cubrir al menos el 50% del área total de la señal, excepto para las señales de prohibición, según se establecen en el apartado 8.5.2 el cual nos indica que el color rojo debe cubrir por lo menos el 35% de la superficie total de la señal de seguridad. Aquí cabe resaltar que en el color de contraste, cuando se utiliza el magenta, es únicamente para indicar la presencia de radiaciones ionizantes. Siguiente, por favor. Bueno, para las señales de seguridad e higiene, tenemos que una señal de seguridad e higiene consta de una forma geométrica, de un color de seguridad, un color de contraste y un símbolo. El símbolo es el elemento gráfico para proporcionar información de manera concisa. Como ya mencioné anteriormente, el campo de la seguridad e higiene en el trabajo se apoya en un sistema de señalizaciones estandarizado. ¿Y qué significa esto?
que debe de ser un sistema basado en criterios específicos, en este caso, según lo establecido en la norma, con el fin de reforzar la prevención de accidentes y enfermedades, y este sistema se basa en el uso de mensajes gráficos más que de textos para lograr un mayor entendimiento, y la falta de esta estandarización puede llegar a originar confusión y quizá accidentes. Las formas geométricas de las señales de seguridad e higiene y su significado asociado se establecen en la tabla 3 de la presente norma. En la primera forma geométrica nos está indicando una prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo. La siguiente forma nos indica la descripción de una acción obligatoria. La tercera, la advertencia de un peligro. Y la cuarta nos proporciona información para casos de emergencia. Una señal de prohibición debe tener una forma geométrica circular. El fondo debe ser blanco y las bandas circular y diagonal en color rojo. El símbolo debe ser el color negro. Una señal de obligación debe tener una forma circular, un fondo en color azul y un símbolo en color blanco. Y la señal de precaución debe tener una forma geométrica triangular, un fondo en color amarillo, banda de contorno y el símbolo en color negro. Para las señales de información, cuando se trata de un equipo contra incendios, debe ser cuadrado o rectangular, con el fondo en color rojo y el símbolo en color blanco. Cuando es una señal de información para salidas de emergencia o de primeros auxilios, igual de forma cuadrado o rectangular, fondo en color verde y el símbolo en color blanco. Y cuando es una señal de información para personas con discapacidad, el fondo debe ser color azul y el símbolo en color blanco. Bueno, ahora para el diseño de las señales de seguridad, bueno, se permite poner como los símbolos que ya se habían mencionado, pero también contemplar lo que va a traer escrito, que es como la indicación y contenido de la imagen. Para las señales de obligación y precaución, bueno, se va a utilizar el signo de admiración con un texto breve. La siguiente, please. Ok, ahora, estos señalamientos deben complementarse con los textos, pero deben de ser con un mensaje preciso, los cuales deben cumplir los siguientes objetivos, que es conducir a una sola especificación, bueno, atraer la atención de la persona que los vea, informar sobre la acción que debe especificarse en cada paso, ser claros para facilitar la interpretación de estas señales y ser factible para cumplirse. La siguiente, por favor. Ok, ahora en los señalamientos de información para las salidas de emergencia, rutas de evacuación o primeros auxilios, bueno, estos deben de ser básicamente con materiales de fabricación que sean visibles, que puede ser material fotoluminiscente en caso de que la energía eléctrica se vaya del establecimiento. La siguiente, please. Ok, ahora bueno, se pueden añadir comunidades y textos en las señales de seguridad e higiene, pero esos tienen que cumplir con ciertas características, los cuales como el color, como lo había mencionado en algunos parámetros, como que sean como colores vistosos, o tiene que ser como un refuerzo en la cuestión de las letras. El ancho del texto debe estar delimitado por el texto que se vaya a poner. La ubicación siempre debe estar debajo del símbolo. La altura del texto debe estar igual debajo del símbolo, pero en medio del área superficial, y la extensión de la oración. Lo siguiente, por favor. Bueno, es las dimensiones de las señales y disposiciones de los colores en esas señales, y vamos a hacer uso de la fórmula de S es mayor o menor a L2, que en este caso S es la superficie de la señal en metros cuadrados y L es la distancia máxima para la observación de esta. Bueno, va a depender del tipo de señal y las distancias, que puede ir como desde los 5 metros hasta los 50 metros de distancia. La siguiente, por favor. Tomamos como referencia esta tabla que viene delimitada por el tipo de forma, que puede ser cuadrada, triangular, circular o rectangular, y bueno, dependiendo de las fórmulas que se utilicen para cada tipo de área, bueno, viene normado la distancia que está recomendada, o está normada más bien, que se establezca. La siguiente, por favor. Por último, las señales de prohibición, estas deben ir de color de fondo blanco, la banda transversal y circular en color rojo, donde el símbolo debe de ir de color negro y no debe de obstruir la banda. El símbolo debe estar centrado y no obstruir la banda diametral. Y por último, el color rojo debe cubrir el 35% de la superficie de esta señal. La siguiente, por favor.
Por último, tenemos las señales de seguridad e higiene, pero en el caso de los productos luminiscentes, que ya lo hemos tocado previamente, que estos deben de ir en color amarillo verdoso y el producto debe ser luminiscente para que se permiten los contornos en la señal, ya que, bueno, por si se iba la luz, esos pueden ser visibles sin esto. La siguiente. Ok, ahora vamos a hablar sobre la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, y para esto debemos de recordar que el conjunto de medidas tomadas de forma individual o colectiva van a ayudar a reducir las probabilidades de que haya un accidente en nuestro centro de trabajo. Es por ello que esta parte de la norma nos sugiere un código de identificación para las tuberías que debe de constar de 4 pasos o de 4 puntos, que es un color de seguridad, un color de contraste, información complementaria y dirección de flujo. Ok, la norma de forma general nos establece 3 colores. El color rojo es exclusivo para aquellas tuberías que contengan fluidos que se puedan utilizar para el combate en contra incendios, mientras que los otros 2 colores van a variar o van a poder ser o no, dependiendo de la determinación de la condición de riesgo de los fluidos que circulan por esa tubería. Por ejemplo, el color amarillo se utiliza para fluidos peligrosos, que son aquellos que por sus características intrínsecas pueden causar un daño, un accidente o una enfermedad. Normalmente los conocemos porque tienen las características CRITIP, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o características biológicos infecciosos. Para determinar si un fluido es peligroso o no, debemos de hacer 2 cosas, que es primero consultar las hojas de datos de seguridad, y lo segundo es recurrir a la norma 018 CTPS del 2015, que habla sobre la comunicación de riesgos y de peligros y de riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. También la norma 26 te dice que un fluido se considerará peligroso si tiene condiciones de temperatura y de presión extremas, en donde la temperatura debe de ser mayor a 50 grados centígrados o con temperaturas más bajas, pero que se compruebe que pueden causar algún daño, y con una presión mayor a 686 kilopascales. El resto de los fluidos que no entren en esta categoría serán considerados como fluidos de bajo riesgo. Y ahora, ¿cómo vamos a proporcionar o poner el color de seguridad en las tuberías? Hay 3 formas. La primera es pintar toda la tubería a lo largo y por toda la circunferencia de esta del color que corresponda, o colocar bandas de identificación y etiquetas. Estas bandas de identificación y etiquetas van a variar su ancho dependiendo del diámetro exterior del tubo o de la tubería. Por ejemplo, en la tabla 4 se observa que entre 38 y 51 milímetros el ancho mínimo de la banda o de la etiqueta debe ser de 200 milímetros. Se menciona que estas bandas de identificación o etiquetas deben de colocarse en tramos rectos y de forma visible. Cuando el ancho de banda sea menor a 200 milímetros, se colocarán cada 10 metros, y cuando sean mayores a 200 milímetros, se colocarán cada 15 metros. En el caso específico del color amarillo o para fluidos peligrosos, las bandas de identificación pueden ser transversales con un ángulo de 45 grados como las que se ve en la figura. Bueno, chicos, ahorita vamos a continuar con la información complementaria. La siguiente, por favor. Esta norma nos va a dar 6 alternativas, que va a ser de la A a la F, y para la señalización de estas tuberías. La alternativa A va a hablar sobre utilizar señales de seguridad e higiene de acuerdo a lo establecido en el capítulo 8 de la norma, como ya lo comentaron mis compañeros. En la alternativa B podemos usar las leyendas que indiquen el riesgo del fluido. En la alternativa C nos dice que podemos utilizar la señalización para indicar los riesgos conforme a las sustancias químicas, conforme, como bien lo comentaba mi compañera, la NOM 018. Es importante recordar que la nueva forma en la que esta señalización se hace. La alternativa D es poner el nombre completo de la sustancia que se transporta. La siguiente, por favor. La alternativa E nos dice que podemos poner la información del proceso, como por ejemplo agua para caldera, y la alternativa F nos dice que podemos utilizar cualquiera de estas juntas o separadas como nosotros deseemos. La siguiente, por favor. Entonces, para que nosotros podamos hacer la utilización de estas alternativas, tenemos que para los incisos A y C se deben de cumplir los puntos que observamos. El área mínima de esta señalización se pide que tiene que ser de 125 centímetros cuadrados. Si esta señal es mayor al 70% del diámetro de esta tubería, la señal se dispondrá a manera de una placa colgada en la tubería, como lo podemos observar, y cuando la altura sea igual o menor a este 70% del diámetro de la tubería, se debe ubicar sobre la banda de color de seguridad
seguridad o podrá ubicarse en una etiqueta, placa o letrero fijado en la tubería, es decir, sobre la tubería. Igualmente de una forma adyacente, siempre y cuando estos elementos sean indelebles e intransferibles. Esto es muy importante, chicos. En caso de que la tubería pues, se pinte a todo lo largo del color de seguridad, la información se ubicará de forma que sea visible desde cualquier punto de las zonas en donde se ubica este sistema de tuberías y en la cercanía de las válvulas. Prácticamente, pues estos puntos nos dicen el cómo debe de estar esta información. Ahora, para el cumplimiento de los incisos B, D y E, se nos pide que utilicemos la tabla 2 de la misma norma que ya comentamos de los colores contrastantes. A su vez, también se refiere al punto de las franjas que acaba de explicar mi compañera. Y también nos dice que en el caso de unos textos, pues se deben de cumplir con ciertas alturas y longitudes junto con las flechas, basadas en unos cálculos, como lo podemos ver en el recuadro, y pues esta parte también complementa el cómo debe de ir esta información mientras. También nos dice que si utilizamos las leyendas que identifiquen el riesgo de fluido, nuestro fluido pues presente 2 o más de estas leyendas, deberemos de ir en orden de importancia según sus ojos de seguridad. Y bueno, también los puntos que vemos ahí. La siguiente, por favor. Ya por último, y pues no menos importante, es importante decir que tenemos la dirección de flujo. Esta se debe indicar en una flecha adyacente a las bandas de identificación, o cuando la tubería esté totalmente pintada, va a ser adyacente a la información complementaria que se puso. La longitud de la flecha es igual o mayor a la altura de las letras, como lo vimos en uno de los apartados anteriores. La siguiente, por favor. Ahora vamos con la verificación del cumplimiento. Siguiente. Y bueno, la evaluación de la conformidad de esta norma puede ser realizada tanto como por una autoridad laboral como por una unidad de verificación. Se menciona que el patrón tiene la opción de contratar los servicios de una unidad de verificación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, una unidad de verificación se define como una persona física o moral que tiene una acreditación, es decir, que es reconocida por una entidad de acreditación, como lo puede ser la EMA, y que a su vez está aprobada por la Secretaría. Por otra parte, la autoridad laboral son unidades administrativas competentes directamente de la Secretaría que tienen funciones de inspección y vigilancia. Siguiente. El procedimiento, bueno, se hace la realización de la evaluación a través de una revisión de aspectos técnicos y ciertas obligaciones del patrón, y al finalizar la unidad de verificación entrega al patrón el dictamen de verificación favorable que tiene una duración de 2 años. Posteriormente, esta unidad hace saber los resultados a la Secretaría. Siguiente. Entre los puntos a verificar, pues tenemos lo que son algunas obligaciones del patrón. Primero que nada tenemos la evidencia de capacitación a los trabajadores, que pueden presentarse como constancias, diplomas, programas de capacitación, etcétera. Y también se hacen ciertas entrevistas a los trabajadores en donde se va a corroborar que ellos interpreten correctamente las señales de seguridad e higiene, y de acuerdo al tipo y al tamaño de la empresa sería el número de entrevistados. Siguiente. También se debe de contar con un programa de mantenimiento, se debe de evidenciar y se debe comprobar que esté bien implementado, y en el caso de la visibilidad de las señales, se debe comprobar que se puedan observar desde la distancia más lejana del área, que no hayan obstáculos que las puedan obstruir y que tampoco haya como un exceso de información alrededor que pueda comprometer su eficacia. Siguiente. Para la verificación de colores y señales, la norma nos establece una tabla en donde, de acuerdo al tipo de señalamientos, nos establece puntos a verificar de esta norma y la forma en cómo se va a hacer la inspección, que usualmente es visual, dimensional y por muestreo. En el caso de los puntos de la norma a verificar, pues tenemos las formas geométricas, los colores, dimensiones, etcétera. Aquí, por ejemplo, se va a checar que los colores, por ejemplo, si es un rojo, que no tienda a ser como a naranja, que se pueda llegar a confundir, o también que, por ejemplo, la pared no sea de un color similar a la señal o que se pueda perder en este tipo de pared. Siguiente. Para el muestreo, bueno, de acuerdo al número de señales que tengamos en la empresa, se va a tomar cierto número de muestras, y si una sola señal de esta muestra no cumple con los requerimientos, todo el lote de señales se descarta y pues no cumple. ¿Quedan 2 minutos? Sí, la verificación de la iluminación también se va a comprobar, y para las señales específicas, que es el caso de radiaciones ionizantes, el apéndice nos mencionan diámetros, ángulos y, bueno,
evidentemente se va a comprobar los colores y la forma geométrica. Siguiente. Finalmente, para la verificación en lo que es en tuberías, al igual que para la parte de señalizaciones, se tiene una tabla en donde punto por punto vamos a ir revisando los requerimientos de las tuberías, pero principalmente se va a checar lo que es color de seguridad, de contraste, información complementaria, la indicación de la dirección del flujo y todo esto mientras se van revisando las hojas de seguridad de los fluidos que circulan por estas tuberías. Y al igual que la pasada, se va a hacer una inspección de forma visual y dimensional. Y eso sería todo por nuestra parte de la exposición. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Aquí es al revés, ellos nunca te van a preguntar, tú tienes que hacerles 5 preguntas. Yo voy a comentar lo siguiente. Y tiene que ver con las unidades de verificación. Y vuelvo a decirlo, si lo primero que haces al llegar a una empresa es decir, vamos a traer una unidad de verificación, pues lo que van a hacer es que van a traer otro ingeniero ambiental. Debe de estar muy claro cuál es la acción, cuál es la situación, en qué momento es obligatoria una unidad de verificación y en qué momento no. En la mayoría de las normas hemos visto que nos dice podrá optar por contratar una unidad de verificación. ¿Cuándo una unidad de verificación? Cuando te lo pide un proveedor, cuando te lo pide una auditoría, cuando te lo pide un tercero, cuando en ese contrato, cuando en esa situación de mercado te están diciendo necesitas comprobarme el cumplimiento. De otra manera, no podrás tener un documento como el que da la unidad de verificación. Déjenme decirles que no son baratas las certificaciones de las unidades de verificación. Entonces, tú puedes cumplir internamente, tú puedes llevar toda la documentación y todo lo que te pide, y la recomendación es la siguiente: estate muy atenta, muy atento a todo lo que dice que se tenga que presentar a la autoridad. En el momento que te dice preséntalo a la autoridad, eso es de manera obligatoria, eso es un requisito que lo tienes que hacer. Entonces, yo les preguntaría, equipo que acaba de exponer, ¿en algún momento la norma les pide que obligatoriamente ingresen a la autoridad algún documento? No. No. Y esa es la parte de nuestra función. A diferencia de otras normas, por ejemplo, la norma 02, y es en lo que yo me fijo mucho para la norma 02. Que nos hablen de las obligaciones, que nos hablen de los puntos que son vitales. Si tú, como lo dice la norma, determinas que tu empresa es de alto grado de riesgo de incendio, deberás por obligación de reportárselo, hacer un oficio y decírselo a la autoridad. Si eres de grado de riesgo ordinario, no. También, por ejemplo, dice: toda empresa podrá tener un reglamento interno de trabajo que deberá ser formado y redactado por empresa, por sindicato, por trabajadores y regirá en la empresa en el momento que se ingrese a la secretaría. La capacitación. ¿Tienes obligaciones en capacitación? Sí, si no las haces, no estás cumpliendo. En este caso, te piden que registres tu programa de capacitación y adiestramiento, que registres tus cursos, más bien que tramites tu constancia de habilidades laborales, tu listado de habilidades laborales, previo a haber dado capacitación y a tener la constancia que pide la autoridad. Mencionaban ustedes el punto de que debes de presentar diplomas, que debes de presentar constancias de capacitación. Ojo, pónganle por favor ahí con amarillo, con señales como quieran,
no te sirve ninguna capacitación que no haya dado una empresa como agente capacitador externo, una persona como agente capacitador externo, o ahí les va Idogu, ahí les va Mariana Crespo, ahí les va todos aquellos que ya están trabajando, sobre todo por ahí creo que andan algunos ingenieros biomédicos. Tú como empresa, tú como trabajador, como empleado de la empresa, le puedes decir a la empresa que ustedes al interior de la empresa pueden dar capacitación porque ya lo permite la ley desde hace algunos años. Te permite, por ejemplo, que Mariana Crespo, que domina un tema, pueda dar esa capacitación, solo que Mariana Crespo solo podrá dar esa capacitación para esa empresa. ¿Qué quiere decir? Que la empresa te nombra a ti capacitadora para ese curso, tú das el curso, das las evidencias, das todos los elementos probatorios que pide la autoridad, tú puedes firmar la DC3 para esa empresa y de ahí sacar el listado de habilidades laborales. Pero ¿qué crees, Mariana? No lo puedes hacer para otra empresa. Esto dice la autoridad. Te quejabas de que gastas mucho dinero por contratar a alguien experto que capacita a tu gente. Tú valida a tu agente capacitador, pero ese nada más es para ti. Nosotros no le damos ningún reconocimiento más que aceptamos esas capacitaciones, pero Mariana Crespo o cualquier otro no puede andar por allá afuera capacitando, diciendo, como ya capacité a la gente de aquí, pues ahora yo lo hago acá. No, para eso necesitarías registrarte como empresa o como persona física, como agente capacitadora. Yo estoy registrado en 12 cursos como agente capacitador externo. Yo puedo dar esos cursos y yo puedo extender DC3 y la empresa que me contrata con esa DC3 puede ingresar mis constancias de habilidades laborales y puede dar cumplimiento y puede pedir su listado de habilidades laborales para su gente y estar cumpliendo en capacitación. ¿Me expliqué? Sí, profe. Entonces, ahí hay cosas bien importantes. Yo le pediría al equipo que para la versión que viene del tercer departamental nos dé ejemplos de cómo se calcula si una señalización cumple todo lo que dice la norma y que nos den ejemplos de código de colores en diferentes industrias, en diferentes áreas de la industria, porque la ley te dice, la norma te dice, estos son los colores que son básicos y que se deben de cumplir. ¿A qué me refiero, Sánchez Aguilar? ¿A qué me refiero, Claudia Estrada? ¿A qué me refiero, Diana Sánchez García? Tú podrás hacer tu propio código de colores, pero jamás podrás decirle, por ejemplo, que el rojo ahora lo dedicas a otra sustancia. El rojo en la industria solo se ocupa para fluido, agua contra incendio. El amarillo indica una sustancia peligrosa. Y si es vapor, y entonces le voy a pedir a este equipo que en la siguiente sesión nos diga qué es un fluido peligroso y eso viene en la norma de calderas de recipientes sujetos a presión. Por favor, les encargo esa parte para que quede bien claro este punto, porque entonces vendría la pregunta, ¿no? Que ustedes van a contestar. ¿De qué color pintamos la tubería que conduce vapor? ¿De qué color pintamos la tubería que conduce aire a presión, aire comprimido? ¿Ok? Bueno, me quedan 16 minutos, 2 minutos de clase. Hagan las preguntas y las compañeras que me ayudan con la lista. Yo tengo a 43, tuve a 44, en lista tengo 45.
Y si identifican a los que no están, pues nomás díganme a los que no están. Ahorita hay 43, para la lista faltan 2. Si los identifican a quienes no están, pues nomás díganmelo y ya solo a esos les ponemos falta. Ok, Luis Humberto, ¿me podrías decir la diferencia entre una unidad de verificación y una autoridad laboral de acuerdo con lo que se vio? ¿Cuál es el apellido de Luis Humberto? Es Morales, profesor. No la tengo, profe. ¿La que sigue o el que sigue, rápido? Claudia Estrada, ¿me podrías decir de acuerdo a la norma en qué casos se utiliza el color magenta como color de contraste? Sí, se ocupa en el color amarillo, solamente cuando hay radiaciones ionizantes. Gracias. ¿Otra? Diana Sánchez García. ¿Cuáles son las condiciones que debe de tener un fluido? Ay, perdóname, Diana. Entonces, para Claudia Estrada, ¿cuáles son las condiciones que debe de tener un fluido para ser considerado como peligroso y de qué color debe ir la tubería? ¿A quién le preguntaste? A Claudia Estrada. ¿Ya le habías preguntado? Sí, ya me habían preguntado. ¿A Claudia? Bueno, entonces, ¿alguien quiere Morales participar? Castillo Humberto. Morales Bueno, Castillo Humberto. Qué difícil, de veras. Pregúntale a Morales Castillo Humberto. La misma. ¿Cuáles son las condiciones que debe de tener un fluido para ser considerado como peligroso y de qué color debe ir la tubería? No, tampoco la tengo, profe. Si quiere, yo la puedo contestar. ¿Yo la puedo contestar? Yo la puedo. Bueno, ya. Adelante, ¿quién dijo primero? Yo, Quintana. ¿Quién? Quintana. Adelante, Quintana. Habías dicho que para que considerar la posición y complementar la información con base a la norma 018. Sí, pero la pregunta era que bajo qué condiciones se considera que un fluido es peligroso. O sea, está bien lo que dijiste, pero ¿cuáles son las condiciones por las que consideras que un fluido es peligroso? ¿Yo la puedo complementar? Sí. Bueno, se considera que sea tóxico, inflamable, explosivo, irritante, corrosivo, reactivo o sea de riesgo biológico. Está bien, profe. ¿Quién me dijo esto? ¿Qué compañero fue? Medina Guadarrama. ¿Otra más? Yo, profe. Cuando la altura de la señal sea mayor al 70% del diámetro de la tubería, ¿cómo se coloca dicha señal? Para
Para Melissa Vargas. ¿Cómo me dijiste? ¿Que sea de qué ancho? Cuando la altura de la señal sea mayor al 70% del diámetro de la tubería, ¿cómo se coloca dicha señal? Pues yo recuerdo, es que bueno, como tal no recuerdo eso, pero recuerdo que cuando no se podían ver o algo así que se pusieran en un lugar donde fueran visibles. No, no está bien. ¿Alguien la quiere ¿Puedo contestar? contestarla? Yo puedo contestar. Sí, ¿quién dijo primero, por favor? Yo, bueno, Ezequiel. Blas Pérez, cuando supera el 70%, creo que habías comentado que es como una placa colgada. Sí, a la tubería. Estás bien, gracias. Y creo que por último voy yo, ¿no, amigas? Y la pregunta es para Diana Moreno, y es ¿qué porcentaje de la superficie debe de en color rojo en una señal de prohibición? Mínimo tiene que ser el 35% de la superficie. Ah, súper amiga. Está correcto. Gracias. Obvio, está bien chido y le paso la respuesta a todos para que no nos caguen. Bien chido, qué bien chido. Por fuera, ándale. Sánchez, tu micrófono. Tu micrófono. Sí, tiene abierto el micrófono y ahí ya le voy a bajar puntos por haber dicho chido, está exponiendo. Es ahora, profe. Ok, déjenme les comparto lo siguiente. Me dicen cuando lo vean. ¿Ya? Ya, profe. Yo creí que se iban a caer los de acá y mira, se cayeron los de allá. ¿Eso fue aquí, profe? No, no sé. Pero ahí vemos gran parte de lo que nos explicaron en la primera presentación, lo que es la línea de vida, lo que es el arnés, lo que es... Hay videos de este tamaño que, pues, que no son nada sangrientos, pero que sí son muy ilustrativos y que podemos visualizar muchas de las cosas que nos están comentando los compañeros. Me mandan la asistencia, por favor, de hoy y que tengan una muy buena tarde. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Que tenga buena noche. Gracias, profesor. Igualmente. Ya les mandé sus tareas, están en el Google Classroom, no las